Ok. Está José de Jesús, Kelly, Maximiliano, Víctor, Mauricio, Giancarlo, Ángel, Mauricio, Adriel, Eric, Valeria, Paulino, Josmar y acaba de ingresar Uriel. Bien, vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. ¿Ok? ¿En qué nos quedamos la clase anterior? Pues la clase anterior estuvimos hablando acerca de el tema del fin de la independencia de México, que se consuma en el año de 1821, el día 28 de septiembre de ese mismo año. Es cuando un día antes, el día 27, se da la entrada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México y el día 28 ya se da de manera oficial la independencia del país. Ahora, ¿qué pasa de 1821 a 1824? Pues de 1821 a 1824 vamos a tener la etapa llamada Primer Imperio Mexicano. ¿Quién fue el primer emperador de México? Adelante, Jan. Agustín. Agustín, ¿qué, Víctor? A ver, pónganse de acuerdo porque aquí hubo una mezcla. A ver, ¿quién me va a decir? Agustín. Ay, no me acuerdo cuál era su apellido. Iturbide puede ser, no creo. Está bien. Uno Agustín y el otro Iturbide se complementa. Agustín de Iturbide. Claro. Muy bien. Solo es Agustín. Trabajo en equipo, muy bien. Agustín de Iturbide. Tenía un nombre muy largo. Sí. Agustín Cosme Iturbide de Aramburu. Ese era su nombre. Pero pues nada más lo conocemos como Agustín de Iturbide. Entonces, Agustín de Iturbide es nombrado emperador de México. ¿Pero por qué es nombrado emperador? Para ese entonces, bueno, voy a utilizar mi diapositiva. Me dicen, por favor, si ya se puede ver. Ok. ¿Ya se ve, Eric? Sí, profe, ya se ve. Muy bien. Entonces, Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu es el personaje que va a llevar a la consolidación de la independencia. Entonces, una vez que se da por terminada, hay 3 proyectos de nación que se ponen en juego. Uno es la instauración de una monarquía, el otro es la instauración de un imperio y el otro es la instauración de la república. Los que buscaban la monarquía era la idea inicial de la independencia, era ofrecer la corona, ¿sí?, a un monarca, en este caso a quién, a Fernando VII o algún personaje de la familia Borbón, algún príncipe español. Pero ¿qué pasó? Que España no reconocía la independencia de México y entonces al no reconocer la independencia, pues dijeron, no nos interesa ser
parte de este juego. Es decir, decían, pues, ¿qué independencia? ¿Qué territorio si no se han independizado de nosotros? Entonces, la idea de la monarquía se cae. Entonces, quedaba en juego dos corrientes, o el imperialismo o la república. El imperialismo era promovida por los hombres más cercanos a Agustín de Iturbide, que buscaban establecer un imperio y que el emperador fuera Agustín de Iturbide. Y la otra corriente era la de establecer una república. Establecer una república en la cual los que pedían este tipo de modelo eran los insurgentes, los que habían iniciado el movimiento de independencia. Al final de cuentas, los personajes más cercanos a Iturbide lo terminan de convencer porque acepte la corona. Iturbide no quería la corona en un principio. Iturbide peleó por la lucha de la independencia y, como hemos visto, el primer plan era ofrecerle la corona a Fernando VII o a cualquier Borbón. Pero pues dentro de su grupo empiezan a pedir, no, oye, Iturbide, es que tú serías un buen gobernante, ¿qué te parece si tú nos lideras? Y al final de cuentas, los hombres más cercanos a Iturbide convencen a un grupo de gente y se paran en la casa de Iturbide y le hacen una manifestación pidiéndole, exigiéndole que tome la corona que se le estaba ofreciendo. Pues Iturbide dice, pues bueno, ya que todo el mundo que yo quiere que yo sea el emperador, pues vamos a darles el gusto. Y al final, pues termina por aceptar la corona. Esto no dejó muy bien a los insurgentes, quienes querían la república. Y decían, no, pues la idea del imperio no va, y cómo que Iturbide va a ser el emperador, si para empezar él nunca estuvo durante todo el movimiento, pues nada más al final. Además, a Iturbide lo seguían viendo como un desertor de los realistas. Para la fecha de el 19 de mayo de 1822, Agustín de Iturbide es coronado en la Catedral Metropolitana como emperador y recibe el nombre de Agustín I. ¿Por qué? Porque la idea era que el imperio durara mucho tiempo, entonces por eso se le llama Agustín I. Nunca pensaron que el imperio iba a ser efímero y que iba a durar un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué enfrentó Agustín de Iturbide durante su corto periodo de gobierno? Problemas económicos, ¿sí? Porque no podemos dejar de lado que la economía estaba por los suelos, ¿sí? ¿Por qué? Porque era un país que apenas estaba empezando a nacer, entonces había problemas económicos. Se encontraba con la cuestión de la lucha por el poder, ya lo vimos, había corrientes que querían el imperio, la monarquía y la instauración de la república. Y entonces, el mismo Congreso que fue el que puso a Iturbide en el poder, pues empezó a tener potestades que no le competían, es decir, no estaban dentro de las tareas del Congreso. Y entonces Iturbide se empieza a molestar y dice, oigan, ¿por qué hacen cosas que no les compete? Y entonces empieza a ver que hay fricciones entre el Congreso e Iturbide. Iturbide les dice, su única facultad, ¿cuál es? La de generar una constitución. Necesitamos una constitución en la cual nos rijamos como un nuevo imperio. No podemos tomar la Constitución de Cádiz porque esa es de los españoles. La Constitución de Apatzingán también, porque no va con el modelo que se instauró. Entonces, hay que crear una Constitución conforme al modelo de lo que queremos. Entonces, el Congreso no hacía nada por promover una Constitución y entonces empieza a haber una serie de conspiraciones, una serie de rebeliones para derrocar a Agustín de Iturbide.
De esto se entera Agustín de Iturbide y dice, con que conspirando, con que queriéndome tirar del trono, perfecto. ¿Qué es lo que hace Agustín de Iturbide? Disuelve el Congreso, lo desaparece, lo desintegra y a sus principales conspiradores los manda a la cárcel, los manda a encarcelar. Esta decisión no es bien tomada por los insurgentes y empiezan a darse una serie de rebeliones dentro del territorio. Principalmente va a aparecer en la escena un personaje que va a ser importante para el desarrollo de la independencia, que va a ser Antonio López de Santana. Entonces, ¿qué hace Iturbide? Iturbide dice, pues bueno, se disuelve el Congreso y entonces voy a crear una Junta Nacional. Esta Junta Nacional me va a ayudar, va a ser con la gente más cercana, gente de mi confianza, y un grupo selecto, alrededor de 60 diputados, son los que iban a estar conformando esta junta. Entonces, pues, esto no va con la idea o el proyecto que tenían algunos. Decían, es que no, a Iturbide se le está subiendo el poder. Lo que quiere es convertirse en un emperador que tenga todo el control. Al tener el control del Congreso, pues se va a volver absolutista y va a impernarse de la tiranía este territorio. Y entonces empiezan las rebeliones y dentro de estas rebeliones aparece Santana, que junto con José Antonio de Echavarri dice, ¿sabes qué? A Iturbide se le está subiendo el poder a las barbas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que desconocerlo. Primero, lo que hay que hacer es restituir al Congreso. ¿Por qué? Porque una vez restituyendo al Congreso, vamos a tener el poder para poder hacer que Iturbide renuncie al poder. Entonces, se juntan Santana, se juntan Echavarri, se junta Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, y juntos conforman el Plan de Casamata. Este Plan de Casamata lo que pedía era, número 1, la restauración del Congreso, y número 2, la restitución del poder de Iturbide, es decir, que dejara el poder, que abdicara al trono. Al final de cuentas, las fuerzas de Iturbide son vencidas y Iturbide no le queda de otra más que aceptar el plan de Casamata. Y entonces en el plan de Casamata, que se pone en vigor en el mes de febrero de 1823, pues se presiona a Iturbide para que deje el cargo, ¿no? Para que deje la corona. Y entonces Iturbide abdica. Y entonces cuando Iturbide se empieza a dar cuenta de que hasta ahí no iban a parar los del Congreso porque se habían sentido agraviados y ofendidos por lo que había hecho Iturbide, dijeron, aunque haya dejado la corona, no la tiene que pagar. Y pues, ¿cuál era la forma de pagarlo? Pues con la muerte. Entonces, a Iturbide le empiezan a llegar voces de que lo quieren destronar, lo quieren, ahora sí que lo quieren matar, y entonces él termina por salir del país. Entonces el 22 de marzo abdica al trono y días después, el día 30 de marzo, se embarca en su navío, en su fragata, y se va con dirección hacia Europa, hacia Liorna en Italia, donde iba a estar un tiempo muy corto, pero ahí iba a estar. Ese era su lugar de dirección. Cuando Iturbide deja el país, se dicta una orden por parte del Congreso, que en el momento en que Iturbide regrese al país, en ese momento sea capturado, fusilado y sin juicio alguno al paredón.
se va Iturbide y entonces alguien tiene que tener el poder. ¿Estamos de acuerdo? No podía quedarse, pues se fue el emperador y ahora ¿qué hacemos? Pues nos quedamos sin representante. Pues no, el poder ejecutivo tenía que tener un representante y entonces se conforma un triunvirato, es decir, que 3 personajes iban a tener el poder. Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete. Entre estos 3 iban a conformar el triunvirato y que juntos se iba a llamar el Supremo Poder Ejecutivo. Esto de manera interina, en lo que el Congreso se ponía las pilas y hacía lo que tenía que haber hecho desde un principio, la redacción de una constitución. Entonces, dijeron, pues la monarquía no va. Entonces, ¿cuál va a ser el tipo de gobierno que vamos a instaurar? Pues va a ser un gobierno de corte republicano, va a ser una república. Y entonces, en la Constitución que se proclama el 24 de octubre de 1824, queda establecido cuál iba a ser el modelo del país que se iba a tener. Y entonces inicia la primera etapa de la República, que dura de 1824 hasta 1835. Es el tiempo que dura la Primera República porque en 1835 hay un cambio de timón en el Congreso y los conservadores van a tomar la mayoría y van a tirar la República Federal para tomar una república de corte centralista. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No, maestro. No, profe. ¿No? Bien. Voy a compartir con ustedes un documento. Quiero que me ayuden a leerlo. Mauricio Joel, primer párrafo, por favor. Sí, maestro, ¿me escucha? Sí. Ok, los proyectos de nación, monárquico e imperial. Las posiciones ideológicas existen en la nación. Una vez consumada la independencia, se confrontaron sobre la forma en que funcionaría el país, es decir, cómo lograrían el desarrollo que buscaban al separarse de España. Había que definir qué proyecto de nación era el conveniente. Era el conveniente, ok. Continúa, por favor. Los grupos que actuaban en la vida pública eran 3. Republicano, formado por antiguos insurgentes. Borbonista, insistían en que el emperador fuera un príncipe de la casa de Borbón. Iturbidista, querían que se nombrara emperador a Iturbide. Ok. Gracias. Jonathan. ¿Cuál Jonathan, profe? Jonathan Azael. Dígame, profe. Continúa, por favor, Jonathan. ¿En dónde se quedó mi compañero? Iniciando el segundo párrafo.
La acumulación de descontento. No, aquí cuando las cortes. Ok. Cuando las Cortes españolas desconocieron las independencias del territorio mexicano, los Borbones dejaron de ser candidatos al trono de México. El sargento Pío Marcha y su regimiento, con el fin de impulsar la captura de Iturbide, promovieron una manifestación cívico-militar el 18 de mayo de 1822. Después de deliberar, el Congreso lo proclamó emperador el 21 de julio del mismo año. A pesar del título, tenía menos facultades que cuando era regente. Continúo, profe. Gracias. Hasta ahí, Jonathan. Josmar, Y profe, ¿sí me escucha? continúa, por favor. Sí, La acumulación de descontento de los antiguos insurgentes contra el emperador provocó organizar conspiraciones. La situación se tornó tan crítica que Iturbide disolvió el Congreso sustituyéndolo por una Junta Nacional Constituyente, aunque sus miembros eran prácticamente los mismos. gracias. Kelly, El brigadier Antonio López de Santa Anna, el 2 de diciembre de 1822, desconoció al imperio y exigió la restauración del Congreso y el establecimiento de un gobierno republicano. Iturbide envió tropas a combatir a Santa Anna, pero las propias tropas imperiales firmarán el plan de Casa Mata, que exigía la instalación del Congreso a la mayor brevedad. Iturbide atendió a lo solicitado, sin embargo, el malestar seguía y finalmente las presiones políticas y económicas lo llevaron a abdicar, el 22 de marzo de 1823. Poco después fue exiliado y fusilado. El gracias. Congreso nombró... Gracias, Kelly. A ver, Misael Antonio. Misael. Misael, creo que no se escucha bien tu audio. Luis Javier, ¿puedes continuar, por favor? Sí, profe. Es a partir de su periodo, ¿verdad? Ya se me fue. No, el Congreso El nombró. Congreso nombró. Ok. Ay, me perdí. Pero el Congreso nombró entonces un triunvirato, creo que así se pronuncia, para ejercer el triunvirato. para ejercer el supremo poder ejecutivo, formado por Pedro Celestino Negrete, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo. El 4 de octubre del año siguiente, la República fue formalmente instituida como la promulgación de la Constitución de 1824, que estableció una república representativa, popular y federal, manteniendo... Ok, Hasta ahí. Gracias, Luis Javier. de nada. Ok. Entonces, hasta aquí vamos con lo que ya vimos en la presentación. Ok. Ahora, se establece la Constitución. ¿Y qué era lo que se buscaba a través de esta Constitución? Como les mencioné, era establecer cuál era el modelo a seguir
de este nuevo país. O sea, ¿qué era lo que iba a ser el modelo de gobierno y sobre todo la forma de gobernar en el territorio? La Constitución es reconocida como el documento de mayor importancia. ¿Por qué? Porque aquí están establecidas las leyes que van a tener todos los mexicanos en todo el territorio. Entonces, esta Constitución nos habla de que se iba a reconocer como modelo de gobierno a la República, que iba a ser representativa, popular, federal y católica. Vamos por lo primero. ¿Por qué es representativa? Alguien que me diga, ¿por qué es representativa? Alguien que tenga alguna idea. A ver, Valeria, ¿tú por qué crees que sea representativa? Porque fue un acontecimiento que causó impacto. ¿Qué es representar? Por ejemplo, si yo te digo, tú eres mi representante, ¿qué significa? No sé, por ejemplo, que... Ay, no sé, profe. A ver, Giancarlo. Que, por ejemplo, en otras palabras, podría ser que es como un emblema, es como emblemática y por eso representativa, porque es lo que, con lo que tú te basas cuando te hablan del país. Voy a lo que le preguntaba a Valeria. Si yo te digo que tú eres mi representante, ¿qué significa? Que es como que yo, si yo soy representante, es como que yo veo por esa persona, ¿no? Como, Ok, Es como la entonces imagen, es la imagen. tú ves por la persona, ¿sí? En este caso es representativa porque los personajes que iban a integrar los tres poderes que son ejecutivo, legislativo y judicial, van a ser representativos ¿de quién? Del pueblo, ¿sí? Van a ser los representantes del pueblo. Y ahora, ¿cómo se van a elegir estos representantes? De manera popular. ¿Qué quiere decir popular? que los que estén más de acuerdo con una cosa. A ver, ¿alguien me da otro concepto? Por ahí va, pero popular. Por ejemplo, cuando dicen, es que es muy popular esa chica, güey, es muy popular ese chico, ¿a qué se refiere? Que es Porque es muy muy conocido. conocido. Es conocido o que la gente lo reconoce, ¿no? Que tiene fama, ¿sí? En este caso es popular porque a través del pueblo y a través de la elección, a través del gusto de la gente, se va a elegir estos representantes y está dirigida la Constitución para el pueblo. Es federal porque es federal. Es federal por lo siguiente. Cada estado tiene la facultad para poder ver por sí mismo. Y el poder recae en cada estado. Es decir, por ejemplo, Yucatán tiene la facultad para crear sus propias leyes y además tiene la facultad para elegir a sus propios representantes. O
todos sus representantes los eligen desde la capital, es decir, desde la Ciudad de México. No, maestro. No. ¿Qué Desde se hace, Yucatán. Giancarlo? Se hace campañas electorales para elegir un representante. ¿No? Entonces, ahí está, me lo acaba de decir. Se hacen campañas para elegir representantes, ¿sí? Y entonces este representante es el que elige el pueblo y cada estado tiene la facultad para elegir a sus propios gobernantes. Llámese presidente municipal, llámese gobernador y también diputados locales, ¿sí? Ahora, además de esto, se establecía que la única religión oficial en el país era la religión católica. ¿Okay? Aunque se supone que la Constitución debe de ser un documento en el cual nadie esté por encima de la Constitución, es decir, que nadie se contradiga o contradiga lo que dice la Constitución, hubo estados que en cuanto a este tema, sobre todo en la parte católica, dijeron no, aunque la Constitución diga eso, yo no lo voy a hacer. Uno de esos casos fue Yucatán, que Yucatán estableció la libertad de culto, es decir, que cada quien pudiera escoger la religión que quisieran y no que nada más la única religión fuera la religión católica. Maestro, Dime, Jan. ¿aún no había Inquisición en ese año? ¿O ya no? No, ya estaba, la Santa Inquisición ya se había dado. La Santa Inquisición fue durante todo el periodo que gobernaron los españoles. Ah, ya. ¿Influye eso en lo de que el país era como que solo católico? Sí, por supuesto. Y al final de cuentas, todavía hasta este momento, la iglesia iba a tener poder dentro del Estado. Otros conceptos que son importantes que aparecen en esta Constitución es el concepto de independencia, el tema de la soberanía, es decir, que el poder recae en el pueblo, y la correspondencia de la división de los territorios. ¿Cómo estaban divididos los territorios? En 19 estados, 4 dependencias y un distrito federal. Y el nombre oficial por el cual sería reconocido y que se reconoce hasta la fecha al país, que su nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos. Al final de cuentas, lo que buscaba era decir, ok, bueno, cada estado tiene la independencia o es independiente de poder generar sus propias leyes, pero al final de cuentas somos una serie de estados que estamos unidos por una nación, que en este caso es México. Esta constitución estaría vigente hasta 1835 y sería derogada por los conservadores. Y en el año de 1846 sería de nueva cuenta cuando de nueva cuenta el Congreso tiene la mayoría, los liberales, pues dicen, pues no, pues regresamos a la Constitución federal y dejamos atrás a la Constitución centralista que establecieron los conservadores. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? No, maestro. Ah, esa fue la imagen que tenía aquí. Entonces, es nombrado como presidente de México una vez que se establece la Constitución de 1824, Guadalupe Victoria, y también es nombrado como vicepresidente Nicolás Bravo.
Guadalupe Victoria sería el primer presidente constitucional de la historia de los Estados Unidos mexicanos y sería el primero en complementar todo su ciclo. El ciclo antes de duración de los presidentes no era un sexenio como hoy en día, era de un cuatrienio. Y Victoria es el único presidente en los primeros 30 años de vida independiente de México que dura cumplir los 4 años. ¿Por qué? Porque los otros lo dejaban porque o les quedaba muy grande el puesto o porque terminaban con un golpe de estado y terminaban asesinados. Cosas importantes que suceden durante la primera etapa a cargo de Guadalupe Victoria. Pues Guadalupe Victoria dice, pues necesitamos dinero. Entonces, dentro de necesitar dinero y como ya había una relación entre Estados Unidos e Inglaterra, pues México le dice a Inglaterra, ¿sabes qué? Necesito dinero, préstame dinero. Y entonces Inglaterra hace un contrato con México para poderle prestar 12.2 millones, con los cuales podía México empezar a levantarse económicamente. Ahora, en 1824, ¿sí? Una vez que termina por derrocarse el imperio de Agustín de Iturbide, pues empiezan a llegar las voces a Europa de que pues en México no había una estabilidad en cuanto al gobierno. Entonces, pues es el momento en que nosotros podemos reconquistar el territorio. Y entonces la corona española empieza a tener acuerdos con otros países. ¿Para qué? Para que lo apoyen en la reconquista del territorio. Esto se entera Agustín de Iturbide y entonces dice, pues si van a venir los españoles, estamos hablando de que no hay un gobierno y está imperando una anarquía. Y sobre todo porque le llegaban a él cartas donde le platicaban precisamente esto, que no había un gobierno, era una tierra sin gobierno. Y entonces él dice, pues antes de que vuelva a caer el país en manos de los españoles, pues yo regreso. Pero Iturbide jamás se enteraría de que había una orden de muerte para él. ¿Ustedes creen que si Iturbide hubiera tenido el conocimiento de que había una orden de muerte para él, hubiera regresado al país? Paulino, ¿tú crees que hubiera regresado sabiendo que en el momento que pisara México, hasta ahí llegaban sus días? Obviamente no, maestro. Obviamente no. Pues no. Sí, obviamente no. Entonces, pues Iturbide jamás se enteró de esto. Y entonces llega a Texas, que para ese entonces todavía era territorio mexicano. Y ahí en Texas avanza hasta el territorio de Tamaulipas. Y ahí en el territorio de Tamaulipas es tomado prisionero. Y en ese momento es llevado ante el Congreso que sesionaba ahí en Padilla. Ya dice, a ver, señor Iturbide, pues hay una orden para darle muerte, para fusilarlo por traición. Y él dice, ¿cuál traición? Si yo vengo aquí para ayudar. No. Aquí se levantó un documento en el cual queda establecido que en el momento que usted ponga piso en el país, sea detenido y posteriormente fusilado. Así es que sin juicio y sin nada, el día 19 de julio de 1824 es fusilado Agustín de Iturbide. Pero pues como lo había escuchado Iturbide, los españoles querían tomar de nueva cuenta el territorio. Y entonces la última resistencia que tenían los españoles estaba en San Juan de Ulúa, en hoy el puerto de Veracruz.
y al final de cuentas terminan por vencerlos el 18 de noviembre de 1825, el último reducto. Entonces, Guadalupe Victoria dice, perfecto, para evitar que los españoles quieran volver a tomar el territorio, y como las conspiraciones se están haciendo desde aquí mismo, pues vamos a mandar a los españoles de regreso por donde vinieron. Y entonces ordena que se dé la expulsión de los españoles. Se expulsan los españoles del territorio nacional y con ello hay una caída tanto en el número de la población como a nivel económico, porque pues, no olvidemos que muchos de los españoles tenían las haciendas, tenían el poder adquisitivo, que al expulsarlos, pues se llevaron todo ese dinero de nuevo a cuenta de España. Entonces, pues de nada sirvieron esos 12 millones que se pidieron prestados a Inglaterra porque hubo esta fuga de capital. ¿Ok? Ahora, retomando el tema de Agustín de Iturbide, Iturbide en sus últimos momentos escribió estas palabras que fueron recolectadas por un periodista de la época. Giancarlo, ¿me ayudas a leerlo, por favor? A ver si puedo. Porque es en cursiva, pero sí se puede. A ver, A déjame que la ver. cambie. Sí, mejor. La voy a dejar en cursiva porque se ve más bonito, pero ok, lo vamos a dejar. Sí, conserva la esencia. A ver, En Arial, maestro. ahí está. A ver, lo leo. Dice, mexicanos, en el acto mismo de mi muerte, os recomiendo el amor a la patria y observancia de nuestra santa religión. Ella es quien nos ha de conducir a la gloria. Muero por haber venido a ayudaros, y muero gustoso, porque muerto entre vosotros, muero con honor, no como traidor. No quedará a mis hijos y su posteridad. Esta mancha, no soy traidor, no. Guardar subordinación y prestar obediencia a vuestros jefes. Que hacer lo que ellos os manden es cumplir con Dios. No digo que es esto lleno de vanidad, porque estoy muy distante de tenerla. ¿Qué nos reflejan estas últimas palabras? ¿Qué nos pintan de este Iturbide? ¿Es este traidor que nos han pintado en la historia? No, se ve más como un... ¿Cómo se le puede llamar? ¿Un personaje que estuvo al servicio de su patria? Sí, Este documento es rescatado por, les digo, por un periodista de la época y es conservado por un grupo de conservadores. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como les he platicado, se trató en la historia de borrar cualquier dejo de lo buen gobernante que fue en su momento Agustín de Iturbide y sobre todo, más que buen gobernante, el buen mexicano que fue al servicio de la patria. Porque como gobernante tuvo sus hierros, como todos. Nadie es perfecto y mucho menos para gobernar. Pero lo que no se puede considerar es que Agustín de Iturbide sea considerado como un traidor y que hoy, 200 años después de haberse logrado la independencia, pues la historia no se le reconozca como lo que en realidad fue, como un bastión importante para obtener la independencia y que debería de estar sus restos junto con el resto de los demás independientes. Y cuando escuchemos este grito de independencia, también escuchemos el nombre de Viva Agustín de Iturbide. Pero, pues, tristemente, para muchos, Agustín de Iturbide es uno más de los malos de la historia. Bien, chicos, voy a terminar
con el pase de lista. Y quiero creer que no puedo ver sus cámaras el día de hoy porque sea cuestión del internet y no porque no lo tengan prendido, porque el reporte que me pasó su tutora es que a todos les funciona la cámara y que ninguno tiene problema con ello. Ah, sí, maestro, yo no la tenía prendido porque justo en que estaba presentando. Sí, no hay Bueno, problema ya. ¿Sale? Nada más para la próxima clase, por favor, todos prendan su cámara. ¿Ok? Por mi parte es todo, chicos. Que tengan ustedes una excelente tarde. Cuídense y repasen. Y pues hay muchas cosas interesantes que conocer de la historia, ¿eh? Que tengan ustedes un excelente día. Nos vemos, profe. Hasta Gracias. luego, profe. Hasta Muy luego, amable. profe. Bye, Chicos. profe. Dale. Hasta luego, profe. Hasta luego.